Bueno, hola, bienvenidos a Ticoviro Responde. Este es nuestro microprograma en el cual tratamos de dar respuesta a las preguntas que nuestros clientes nos plantean sobre elaboración de cerveza. Mi nombre es Luis y para el día de hoy traemos un tema que la verdad que muchas veces nos lo preguntan y es cómo agregamos fruta en nuestra cerveza, cómo hacemos cerveza con fruta. Entonces, bueno, hoy es el tema que vamos a tratar. Y sin más, vamos a, vamos a tratar de cubrir algunas cosas. Entonces, en esta charla queremos entender cuáles son nuestras opciones para seleccionar la presentación, cantidad de fruta a utilizar, discutir sobre las técnicas más comúnmente usadas para agregar la fruta y cuáles son algunas consideraciones, recomendaciones, tips que podemos aplicar a la hora de estar haciendo una cerveza con fruta. Cervezas con fruta existen muchos tipos y con la venida de la cerveza artesanal ciertamente que pues llama más la atención la cantidad de opciones. Si nos vamos a productos tradicionales, o sea, la antigüedad de la cerveza, probablemente uno de los ejemplos clásicos son las cervezas lámbicas de fruta de Bélgica, que tienen una base ácida, una cerveza ácida, y la cual se complementa con fruta. Y por ahí tenemos las Kriegs, que son como el ejemplo de fruta más clásico utilizado, pero también puedes encontrar con frambuesas, con melocotón, etcétera, con un montón de frutas se acostumbran. Las cervezas de trigo es un estilo de cerveza que también se volvió muy popular combinarlo con frutas, especialmente lo que son fresas o frutas de tipo cherry, puesto que combina muy bien los sabores que aporta el trigo con las notas ácidas de este tipo de frutas. Y bueno, a partir de ahí lo que se les ocurra, tenemos cervezas stouts que utilizan frutas, o podemos tener IPAs, etcétera, etcétera. Entonces, realmente que la imaginación es el límite en cuanto a si quieren agregar frutas en su cerveza. Por supuesto, va a haber cuestiones de consideración de balance de sabores para que esa cerveza realmente sea agradable a nuestro paladar. Entonces, cuando hablamos de agregar fruta en nuestra cerveza, tenemos que pensar empezar por qué formato de fruta vamos a utilizar. La fruta fresca, si queremos utilizar la fruta fresca, tiene la ventaja que nos va a aportar un sabor más natural, más fresco, más intenso, tanto sabor como aroma. El problema de la fruta cuando la utilizamos fresca es que la fruta en forma natural tiene bastantes bacterias, bastantes microorganismos, y por lo tanto aumenta mucho la posibilidad de que vayamos a contaminar nuestra cerveza con una levadura salvaje o un microorganismo que nos dé un sabor no deseado en nuestra cerveza. Otro problema es que la fruta pues tiene sus temporadas de producción, entonces si queremos utilizar fruta fresca, pues obviamente nos estamos limitando a poder elaborarla en cierto momento específico del año. Y pues va a tener mucho más trabajo el hacer esta cerveza, puesto que obviamente tenemos que pelar la fruta, tenemos que lavarla, etcétera, etcétera. Va a haber un poco más de trabajo en cuanto a el uso de la fruta. Siempre he recomendado remover la semilla cuando es posible. Obviamente no vamos a remover semillas de una fresa, por ejemplo, pero definitivamente en la medida de lo posible remover las semillas para evitar algunos sabores que pueden ser desagradables que pueden aportar las semillas de algunas frutas en particular. Cuando hablamos de fruta congelada,
La fruta congelada, las temperaturas frías nos van a ayudar a eliminar parte de los microorganismos, va a reducir mucho la posibilidad de una contaminación. Ahora, si ustedes están comprando fruta congelada del supermercado, o sea, de un productor que la procesó, es muy probable que esa fruta haya ido por una pasteurización flash. Este tipo de métodos, realmente una pasteurización flash a nivel casero, pues no lo podemos hacer, es un equipo demasiado caro, pero tiene la ventaja de que es uno de los procesos que no va a impactar tanto el sabor y el aroma de la fruta. Entonces, esta es una gran ventaja si utilizamos fruta congelada comprada, ¿verdad?, de algún productor, que estamos garantizando una esterilidad mucho más alta del producto, ¿verdad? Y pues no estamos perdiendo aromas y sabores. No tenemos una dependencia también de la temporada de producción, obviamente, por estar congelada. Y bueno, este puede ser un tema que puede ser de discusión, pero algunos expertos consideran que el congelar la fruta pues ayuda a romper las paredes celulares, ¿verdad? Y que eso tiende a liberar más el aroma y el sabor de la fruta. Ahora, si es que vas a congelar la fruta en tu casa, obviamente no tenemos la ventaja de la pasteurización flash, pero igual nos va a ayudar a reducir la presencia de microorganismos. Entonces también es una alternativa válida que mucho cervecero utiliza. Yo recomendaría colocar la fruta en un empaque previamente desinfectado, puesto que sea como sea en la misma refrigeradora puede haber aromas de los alimentos, ¿verdad? Entonces algo bien sellado, que hayas desinfectado previamente, ya sea una bolsa Ziploc, con algún contenedor, y la congelamos entonces en nuestro refrigerador. Luego pasaríamos a lo que son los jugos y las pulpas. Igual es fruta procesada, nada más que ya en este momento viene pues un formato líquido o en un tipo de pasta, ¿verdad?, que sería la pulpa. Aquí vamos a tener nuevamente la ventaja de que probablemente va a tener una pasteurización flash. Obviamente hay productos que podrían no tenerlo, pero es bastante probable que sí cuente con una pasteurización flash. Desventajas es que también es bastante probable que muchos de los productos que consigas en el supermercado pues vengan con preservantes, vengan con adiciones de azúcar, etcétera, hasta colorantes, etcétera. Entonces, sí que la recomendación siempre va a ser utilizar pues el producto más natural posible. Ciertos preservantes sí pueden afectar definitivamente el accionar de la levadura. El hecho de que tenga azúcar añadido, pues no tanto es que nos vaya a afectar, al fin y al cabo es azúcar que la levadura va a consumir, pero pues se pierde un poco el sabor que estamos buscando natural de la fruta. Nuevamente, este no tiene una dependencia con la temporada de producción, entonces es una gran ventaja también que nos brinda. Piensen cuando hablamos esto de la temporada de producción, qué importante es, por ejemplo, en el caso de una cervecería que tiene que hacer su plan de producción de las cervezas. Y haces una cerveza que tal vez es muy exitosa, la vas a comercializar, pero tienes una dependencia de cuándo la puedes hacer. Entonces, en esos casos, pensar en fruta congelada, pensar en jugos, etcétera, puede ser una alternativa bastante útil para el caso de una cervecería. Ok, ahora las frutas obviamente tienen azúcares. La gran mayoría de frutas tienen entre un 10 y un 15% de azúcar, pero puedes tener variaciones tan grandes como ir desde el 1% hasta un 60% de contenido de azúcar. Entonces es bastante variable lo que podemos encontrar dependiendo de la fruta de la cual estemos hablando. Ahora bien, un error común es que la gente asume que solo por el hecho de yo agregar fruta, inmediatamente eso implica que estoy agregando más azúcares y por lo tanto mi cerveza tiene que tener un contenido alcohólico más alto.
Eso es parcialmente cierto, es probable, pero no siempre va a ser así. Hay que recordar también que hay muchas frutas que tienen una gran cantidad de agua. Al fin y al cabo, esa agua también va a diluir el contenido de los azúcares. Entonces, no necesariamente siempre que agregamos fruta a nuestra cerveza, no necesariamente va a implicar que suba el nivel de alcohol. Otra cosa importante a entender es que la mayoría de los azúcares en la fruta, o los tipos de azúcares más abundantes en la fruta, tienden a ser la fructosa y la glucosa. Este tipo de azúcares son bastante fermentables, o sea, lo que estamos queriendo decir con eso es que no va a dejar mucho azúcar residual. ¿Okay? Entonces, pensémoslo de esta forma. Si nosotros estamos, qué sé yo, la mora es es una fruta muy común acá en Costa Rica y si por ejemplo nosotros probamos la mora en su forma pura, no va a ser lo mismo que si usamos la mora para hacer un fresco, y no va a ser lo mismo que si ese fresco que hicimos le agregamos azúcar. Entonces, ¿qué es la analogía que estoy tratando de hacer acá? Que si nosotros agregamos la fruta en la cerveza, los azúcares se consumen, el sabor que percibimos de esa fruta no va a ser necesariamente el mismo que si hubiera más presencia de azúcar. Se tiende a perder un poco ese sabor. ¿Okay? Bueno, entonces es importante tener eso presente porque podría terminar con un efecto no funcionando. Ok, bueno, tengo por acá que nos dicen que el audio no está funcionando bien. Voy a revisarlo porque yo lo veo como si estuviera correcto. Vamos a ver. Tal vez si los que están viendo me pueden decir si nos escuchan mejor. Ok, pareciera que sí nos están escuchando. Esperemos que ya no tengamos ahí más problemas con el audio. Bueno, entonces estamos hablando del dulzor. Y ahora hablamos un poquito de lo que es la maduración, la acidez de la fruta. Los sabores de la fruta, obviamente, no van a ser los mismos si estamos hablando de una fruta que está verde que si es una fruta que está madura, ¿verdad? El sabor de la fruta, de hecho, cuando es verde, cuando no está lista todavía, es una defensa natural de la planta. Básicamente, la planta no quiere que los insectos, los pájaros que ayudan a diseminar las semillas, traten de consumirlas antes de que la fruta esté lista, antes de que la semilla esté madura. Entonces, esos sabores ácidos, etcétera, que están presentes en la fruta verde, son por una razón, y conforme la fruta está lista para ser consumida, pues va ganando entonces ese sabor dulce que probablemente es lo que queremos en nuestra cerveza. Entonces, el nivel, escoger el momento exacto de la fruta puede ser difícil, especialmente en el caso de nuevamente una cervecería que tiene que pensar en un plan de producción. Por ahí volvemos al hecho de que si trabajamos mejor con fruta congelada, con puré o con jugos. El nivel del pH varía también según entonces con la maduración, ¿verdad? Que es el nivel de acidez que al fin y al cabo nos va a aportar a la cerveza. Y definitivamente la fruta puede ser un factor que nos baje el pH.
Algo que también muchos cerveceros experimentados comentan es que cervezas con un pH bajo tienden a aumentar la percepción del sabor de la fruta, lo mejoran. Y se habla mucho precisamente de cervezas como las lámbicas, que tienen una cerveza base con un pH muy bajo, y se habla de que esto es algo que ayuda a que el sabor de la fruta se perciba de mejor forma. Entonces, incluso una técnica posible es buscar igualar el pH de la cerveza final con el pH natural que tiene esa fruta, y podemos conseguir tablas en internet que nos dan la referencia del pH de la fruta. En cuanto a lo que se refiere al color, los pigmentos presentes en la fruta normalmente se clasifican en 3 familias de pigmentos. Están las clorofilas, que son las responsables por los colores verdes en la fruta, y estos no tienen una buena solubilidad en agua. El resultado de eso es que no vamos a lograr transferir gran color cuando aplicamos una fruta verde a nuestra cerveza. Las carotenoides, que son los que aportan colores amarillo y naranja, nuevamente no tienen una buena solubilidad en agua, entonces tampoco tienden a transferir tanto color. A diferencia de las antocianinas, que son colores rojo, morado, azul, sí tienden a tener muchísimo más solubilidad, por lo tanto nos aportan mucho más color a la cerveza. Y se habla de que pHs bajos tienden a favorecer más a que esos colores se perciban con un carácter rojo, mientras que pHs más altos tienden a favorecer a que se perciban con tonos más azulados. Entonces, ahora, normalmente la cerveza, bueno, no, la cerveza está siempre en el lado ácido, ¿verdad? En el pH bajo, por lo tanto tendemos a ver más aportes de color rojo que un morado o un azul, pero variaciones de pH pueden ayudarnos a lograr tonos ligeramente diferentes. Hablando de lo que son ya entonces las técnicas de adición de fruta, una técnica que personalmente yo no lo veo tan comúnmente usado, pero que sí es muy popular en el caso de las cervezas, las pumpkin ale, es agregar la fruta durante el macerado. En el momento que estamos macerando con los granos, picamos la fruta y lo agregamos directamente con los granos. Se dice que obviamente estamos agregando una etapa muy inicial del proceso de elaboración, y vamos a cocinar por todo una hora como mínimo, ¿verdad? Esa cerveza. Entonces tiende a generar cierto sabor a cocinado de la calabaza. El detalle es que precisamente es el sabor que normalmente las pumpkin ale buscan. Los pumpkin ale buscan el sabor de pie de calabaza horneado, ¿verdad? Entonces funciona muy bien en particular con este tipo de cervezas, o al menos es donde yo lo he visto, digamos, como más comúnmente usado. Realmente otra fruta que yo recomendaría aquí en este momento no se me ocurre. Tal vez alguno de los que nos están viendo hoy tendrán alguna en mente. Otro punto de utilizar la fruta podría ser durante el hervido, agregarlo durante el hervido. Obviamente con el hervido vamos a matar microorganismos, entonces estamos eliminando posibilidad de contaminación, al igual que con el macerado, pero tenemos más pérdida de sabores, más pérdida de aromas. También se tienden a liberar más pectinas. Las pectinas es un gran dolor de cabeza en lo que es la apariencia de la cerveza, tiende a dejarlo con una apariencia muy túrbida, y siendo honesto, cuando estamos elaborando cerveza con frutas, pues una de las cosas que normalmente llama la atención es una cerveza cristalina que tenga un color bonito, ¿verdad? Diferente. Bueno, podemos preparar la fruta removiendo las semillas, haciendo un puré. Esto se puede agregar en una bolsa de malta, una bolsa de lúpulo, podrías agregar la fruta. Una variante de agregar la fruta durante el hervido es agregarlo en el hervido, estoy hablando, lo agregas, no sé, 10-15 minutos antes de terminar el hervido. Una variante de esto sería agregarlo justo cuando termina el hervido. Entonces apagamos el fuego y en ese momento agregamos la
la fruta. Eso va a generar más una pasteurización porque no va a ser una temperatura tan alta como el hervido, lo dejas ahí unos 15 minutos sin todavía empezar el proceso de enfriado y logramos una pasteurización de la fruta que no va a afectar tanto los sabores, que no va a afectar tanto la generación de pectinas, entonces puede funcionarnos un poco mejor. En mi caso particular, cuando hago cervezas de fruta, mi preferencia es utilizar la fruta en un momento de fermentación secundaria. Hacerlo en fermentación secundaria ayuda más a preservar los sabores y los aromas de la fruta. Cuando hablamos de hacerlo en secundaria, estamos hablando que vamos a dejar que la cerveza pase su etapa de fermentación primaria y cuando termina el consumo de azúcares, esa fermentación vigorosa, entonces vamos a colocar la fruta en un fermentador secundario y vamos a transferir del primer fermentador al segundo fermentador. Obviamente el fermentador secundario tiene que estar esterilizado, desinfectado. Y lo que vamos a hacer entonces una segunda fermentación en ese segundo fermentador. Es importante hacerlo de esta forma para también dejar atrás la levadura que ya sedimentó, que está en el fondo del fermentador y que empiece esta nueva fermentación. En este punto tenemos dos cosas que son de mucho interés. Tenemos alcohol y tenemos un pH que ya ha bajado. Ambos son inhibidores de microorganismos y por eso es que es mejor agregarlo en esta etapa que agregarlo al puro inicio de la fermentación. La fruta que agregamos entonces en ese fermentador secundario puede ser fruta congelada, puede ser un mosto o un mosto de fruta pasteurizada, un puré de fruta pasteurizado o esterilizado. Y bueno, dar tiempo a que se dé esa nueva fermentación que se va a dar en el fermentador secundario. ¿Okay? Hablando entonces precisamente de esas opciones para pasteurizar y esterilizar, dos técnicas principales podría ser pues hacer el puré, agregar un poquito de agua, hacemos un tipo de pasta y cocinamos 15 minutos entre 65 Celsius y 75 Celsius. Esta va a ser una temperatura apropiada para lograr una pasteurización sin llegar a hervir, lo cual nos va a evitar problemas de pectinas y nos va a preservar más los aromas y los sabores. Otra alternativa es esterilizar con metabisulfito, que es una técnica muy usada en lo que es el mundo del vino, en el mundo de la sidra. En este caso lo que haremos es utilizar un pequeño fermentador, hacemos el puré de la fruta, diluimos, buscamos tener un mosto un poco más líquido, tal vez que en el punto anterior, y agregamos una tableta Candent o metabisulfito. Es importante que esto se quede toda una noche haciendo efecto y para que se elimine, ¿verdad?, el sulfuro que está matando los microorganismos. Y ya después de darle toda una noche de descanso, ahí sí ya lo podemos utilizar, colocarlo en nuestro fermentador secundario para pasar al proceso de fermentación. Hablando de lo que es entonces la formulación de la receta como tal, la primera recomendación que yo daría es que todo inicia con la cerveza base. O sea, creo que uno de los errores más comunes que me ha tocado ver es que la gente se pone a diseñar una cerveza desde el inicio con frutas, cuando yo creo que es muy importante primero tener la cerveza base bien elaborada. Eso quiere decir que primero yo tendría que tener una buena receta de una Pale Ale, una buena receta de una cerveza de trigo o de una Stout o de una Porter bien formulada, que yo sé que yo puedo reproducir, que me gusta esa cerveza base, y después pensar en cómo esa cerveza base vamos a hacer la adición de la fruta. Yo personalmente creo que no hay una receta mágica cuando trabajamos con frutas. Buscas en internet, vas a encontrar muchas recomendaciones, pero la realidad es que muchas veces no sabes la calidad de la fruta, no sabes el tipo de fruta que se consigue en otro país, entonces es difícil guiarse únicamente por tablas. Son una buena referencia,
pero cuando trabajamos con fruta es siempre importante hacer un poquito de experimentación para ver qué va a funcionar bien en combinación con mi cerveza. Yo diría que cervezas ácidas o cervezas de trigo siempre son una buena opción para arrancar. Si es la primera vez que vas a hacer cerveza con frutas, vete por una de esas opciones, probablemente va a funcionarnos bien como una base. Stouts, porters, cervezas con alto contenido alcohólico pueden también trabajar bien el contraste de las notas tostadas, notas quemadas o el mismo nivel alcohólico, el sabor del alcohol puede combinarse bien con algunas frutas. Entonces también pueden ser opciones interesantes como una base. Bueno, como les decía, no hay las tablas que encuentras en internet, creo que hay consideradas como una referencia para arrancar y partir de ahí, pero al fin y al cabo deben ser solo una referencia. Entonces quise dejar por acá algunos ejemplos que son tomados de la página del Homebrewers Association, en el cual podríamos ver, qué sé yo, los blueberries que menciona utilizar entre 60 a 360 gramos por litro, o podríamos estar hablando de las fresas, entre 60 también 360 gramos por litro. De nuevo, vas a encontrar muchas tablas en internet que dan recomendaciones. Cuando estamos formulando la receta también es muy importante pensar en cuál es el efecto final que yo quiero. Por ejemplo, no es lo mismo pensar en quiero hacer una cerveza donde la fruta sea lo que definitivamente sobresalga y termino, no sé, creo que un buen ejemplo serían las cervezas lámbicas de fruta, donde es un marcado sabor a fruta y se tienden a percibir más como un vino, por ejemplo, a decir, no, yo quiero que mi cerveza sepa a una stout, por ejemplo, pero quiero que esa stout tenga un dejo ligero a una fruta, que tenga una remanencia de un sabor que le dé algo especial. Entonces hay un gran espectro de posibilidades desde esos dos extremos para yo decir a dónde quiero el balance de mi cerveza, algo demasiado frutal o simplemente un sabor que acompañe mi cerveza base. Bueno, cuando estamos en esa parte de experimentación, algo que podrían utilizar como una referencia, de nuevo, asegúrense de tener una buena cerveza base, pero podrían trabajar a hacer extractos de fruta a partir de vodka. Simplemente en un poco de vodka colocan su fruta, denle una semana para lograr una extracción de esos sabores y aromas, y al momento de embotellar con un gotero podemos empezar a agregar diferentes cantidades de gotas por botella para yo empezar a percibir, bueno, qué me gusta de combinar esa cerveza base con mango, con fresas, con moras, etcétera. ¿Qué le funciona mejor? Me funcionó mejor al que le agregué pocas gotas, al que le agregué muchas. Todo ese tipo de proceso de experimentación no va a ser igual a cuando ya lo vayan a hacer y agregar la fruta en el fermentador o en la olla, pero definitivamente nos ayuda en ese proceso de decisión de qué combina bien con mi cerveza y qué puedo esperar de esa cerveza final. Algunas recomendaciones extra que podrían tomarse en cuenta, les hacía la mención de, por ejemplo, cómo la fruta tiene azúcares que son muy fermentables, por lo tanto podemos terminar con ese efecto de lo que yo le digo el efecto del fresco, ¿verdad? Donde agarro la mora, trato de hacer un fresco de mora, pero no se siente igual a que si yo agarro ese refresco y le agrego azúcar. Entonces, al nosotros agregar la fruta en la cerveza, la levadura consumir, baja el contenido de azúcar, entonces esa presencia de la fruta ya no se percibe igual, no es tan rica. Entonces, un azúcar no fermentable que nos aporte dulzor, como puede ser la lactosa, puede ser una buena combinación. He visto algunas cervezas que hacen ese uso de lactosa con fruta y funciona bastante bien para darle
un gusto especial a la cerveza. La lactosa no es muy dulce, no lo podemos comparar con el azúcar común, pero definitivamente pues sí nos puede ayudar con esa percepción de los sabores de la fruta. Hablamos de que las pectinas eran un problema en las frutas, ¿verdad? Y que nos pueden tender a dejar la cerveza muy turbia, una apariencia no agradable. Algunas enzimas, la enzima pectina más bien, puede ayudarnos a eliminar ese problema. Entonces podríamos agregar enzima pectina para mejorar la apariencia de nuestra cerveza si se nos convierte en un problema en la presentación de la cerveza. Si hacen la cerveza y no sienten que estén teniendo problemas de turbidez, de apariencia, pues yo no la agregaría si no es necesario. Y finalmente, pues hablamos de que muchas cervezas que tenían una base ácida más fuerte tendían a funcionar bien con las cervezas, y como ejemplo eran las cervezas lámbicas. Por ejemplo, hablamos de que algunos cerveceros experimentados hablan de tratar de igualar el pH de la cerveza al pH de la fruta, ¿verdad? Entonces otra alternativa podría ser jugar con ácidos, ¿verdad? Un ácido láctico, cítrico, para bajar el pH de nuestra cerveza. Y esto tiene una ventaja, que es que puedes jugar con eso incluso después de hecha la cerveza. Después de hecha la cerveza podrías agregar un poquito de ácido a la cerveza para ver qué tal es el efecto cuando lo percibes en el paladar, y ver si al rato tenemos que pensar en la próximo lote que hacemos, pues trabajar más con adiciones de ácidos. Y bueno, esa es la presentación que tenía para el día de hoy. Entonces aprovecho para dejar abierto para preguntas, el que quiera compartirlas, aprovechamos este momento. Mientras tanto, mientras vemos si nos llegan algunas preguntas, aprovecho para recordarle a todo el mundo, pues estamos en tiempo de pandemia, siempre importante, tratemos de apoyar los negocios locales. En este momento hay muchas cervecerías, brewpubs que pues están yendo por una situación complicada, como muchos pequeños negocios que hay en el país. Entonces es importante apoyar. Los invitamos a visitar la página de la asociación, cervezaencasa.com. Ahí pueden encontrar opciones de cervecerías que están haciendo entrega de cerveza en casa. En ticoira.com también tenemos opciones de cervezas que podemos enviar, al igual que estamos ofreciendo el servicio de entrega directo en casa de kits, ingredientes y todo esto. Ok. Bueno, por lo tanto no veo preguntas. Ojalá que esto sea que la presentación fue bastante clara. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Ok. Bueno, ojalá que no haya sido mucho problema con el audio. Sé que algunos experimentaron problemas, otros me dicen que estuvo bien. Y no, excelente. Les agradezco un montón por acompañarnos. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo todos los miércoles 6:30 p.m. Hasta luego y muchas gracias.